ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Espérenme que se callen las locas. Ya. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Cállense, por favor. No, es que hoy día está, por supuesto, Alejandra Matus, la estrella del firmamento. Hola, hola, ¿cómo estáis? Muy y trajimos bien. Además a otra cometa, no sé, constelación. Galaxia. Paula Walker. Soy solo un lucero. ¡Ah, qué lindo! Y no es solo una cara bonita. Y no es solo una Pequeñita. cara bonita. Sí. Es cara bonita, pero no solamente. Muchas Sí. gracias. ¿Cómo Bueno, están? y Mirna Schindler sigue de vacaciones. Hola, Sí, Mirna, la cariños. suerte de algunas. Cariños en las Europas. Hasta en las Europas. Están las Europas, en el viejo Qué continente, sí, donde se Mucho pasa frío. bien. Donde, por supuesto, no verá este programa. No, Espero. O sea, se porque pasaría- capaz se que pasaría de Se lesa. pasaría de loca. Sí. Capaz ¿no? que sí, si es Capaz que descabellada, sí, sí, es que- descabellada, Está bien. como Y tiene que sí. ser. Así que empieza a chaconearte, Paula, y vamos a hablar de el gafe del mes, o de la semana, o del día. O del siglo. No, digo porque como No, todos es los que días hay- todas las semanas tenemos todas las uno. semanas hay Sí. uno o dos, entonces no sé si decir del año, del mes, Hay del día. hay que reeditar la sección esa de Cárdenas, ¿cómo se llamaba? El que tenían Pucha, los se me tres del... olvidó. Ah, Ya, el, ya. El desubicado, Ese, así, el ese. desubicado, ¿cuál era el otro? No me acuerdo. Bueno, Es que ya, la vamos al memoria, pero grano, vamos al grano. Vamos al grano. Cancillería. A ver, no es una filtración, es un error, una distribución de un audio, para empezar, para poner las cosas en su nombre. Es un error, es una aberración, es una falta de profesionalismo, todo eso. Pero no es una decisión política, no es una determinación diplomática que por lo tanto permita evaluar un equipo y una política de Estado. Entonces ahí a mí me parece que el análisis ha ido sobregirando. Además, porque entrar al contenido de una reunión privada, que es el gabinete chico, son las personas de confianza de la canciller, ya cuando empieza la pretensión de decir esto es un lenguaje procaz que revela mucha frivolidad y falta de profesión. O sea, el lenguaje de una reunión privada, todos hemos estado en una reunión privada en altas esferas, o no sea, tan altas, en yo, bajas y en altas. Y no es... he sido testigo, una invitada de piedra, digamos, a reuniones de caballeros, altos ejecutivos. O sea, una reunión de altos ejecutivos de cualquier empresa, te encargo el nivel. O sea, es O sea, achuchar. es achuchá limpia. De entrada y salida, y poto, teta, digamos. Y para terminar, les Sí. doy enseguida la palabra. Respecto del contenido, que O sea, puede haber cállate. sido muy ligero, pero cuando hay una complicidad más en los equipos, las palabras y las expresiones tienen un significado distinto. Son 6 minutos. O sea, nadie puede decir que una reunión dura 6 minutos. Es muy probable que haya habido una reunión antes, una después, o que haya terminado de abrochar algo. No lo sé, no tenemos idea. Pero el resultado de esa reflexión fue un llamado de atención al embajador y fue positivamente evaluado. Entonces, yo lo circunscribiría a un error garrafal de una profesional que además no lo había hecho antes. Ella tiene una trayectoria, entiendo yo la conozco por lo menos, no mucho, pero es una profesional que de larga trayectoria en el Estado. Entonces, tuvo un error, se tropezó, o sea, no lo quiero justificar, porque es imperdonable. Además, imagínate el tremendo conflicto que trajo. Pero es eso, yo creo que hay que dimensionarlo en su... Yo creo que voy a matizar un poco, efectivamente, no me parece que sea un problema diplomático, pero es este tipo de errores que no debiera ocurrir. O sea, primero que nada, ¿por qué la jefa de comunicaciones graba las reuniones? O sea, en su celular. Eso no debiera ocurrir. En peligro de Estado. Imagínate O sea, en qué manos sobre cae. todo en la Cancillería, y esto lo sabe mejor Paula que yo, pero la Cancillería es uno de los sectores donde mejor se pagan los servicios de lobistas. De cualquiera que se entere de cualquier cosa, lo cobra a precio de oro. Y ahí está Enrique Correa esperando su turno, Tirón y compañía, digamos, cobran muy caro por lo que pasa en Cancillería. Entonces, no es solo que la profesional, cualquier persona, no lo voy a personalizar en ella, pero ¿por qué hay alguien grabando una reunión?
porque ese material ella después lo puede distribuir entre periodistas, pero no sabemos a quién más. No tiene, digamos, ningún código, no tiene... Normalmente los documentos oficiales, los minutas de reunión, tienen sus CC, sus marcas, para que se sepa a quién va dirigido, quién lo lee, quién lo recibe, en qué mano circula esa información, y la información no puede estar circulando en un celular cualquiera, que además, por supuesto, hay servicios de inteligencia que hackean todo y escuchan todo. Y esto no es pasarse 5 pueblos. Cancillería es una de las zonas donde ocurren las mayores operaciones, y por supuesto hay servicios de inteligencia chilenos, extranjeros. Entonces, a mí me parece que la falta de profesionalismo en general de permitir que esto ocurra es grave. Habla de falta de procesos. Nadie lo permitió. Según la canciller, además, no lo sabía. Por eso es grave, es muy grave. Es muy grave. Por eso yo dije, no solo es grave, es aberrante. Ya, pero entonces es el error de una no persona. Es solo sacar a la persona, sino que es establecer procesos. ¿Cuáles son nuestros procesos en las reuniones? Ahora, yo soy periodista, por supuesto, y yo no creo en el secreto de los actos públicos. Por lo tanto, podría eventualmente, en Estados Unidos, por ejemplo, existe la ley del Sunshine en el estado de la Florida, y tú puedes pedir todos los audios, reuniones, stick fix, todo lo que ocurra, todas las actuaciones públicas son públicas, ocurran en el Estado, ocurran fuera. Y ese tema tampoco se discute en este suceso. Entonces, si es una política de transparencia, bueno, hagamos una política de transparencia total y hagámoslo bien. Pero esto no es una política de transparencia. No, entonces, es una... pone al Estado de Chile en un nivel de fragilidad enorme. O sea, ¿cómo no vaya a tener equipos para que redacten minutas? ¿Cómo no va a haber alguien que pueda tomar notas de la reunión? Pero además, porque hay que grabar. Ale, perdona, ¿qué podrías sacar como minuta de esos 6 minutos? O sea, nada, una idea. O sea, vamos a hacer esto, nada, una línea. ¿No? Ya. O sea, yo creo que esto es ultra grave. A mí me parece súper, súper grave. Y creo que no es justificable de ninguna manera. Porque genera demasiado daño. Le genera daño al presidente de la República, le genera daño a la canciller, que hasta donde entendemos, ella declaró que no sabía que la estaban grabando. Resulta inexplicable que alguien grabe una reunión frente a su jefe y su jefe o jefa no sepa que lo están grabando. Y hoy día el drama de estos aparatos, de los celulares, es justamente que te dejan en una fragilidad infinita. Entonces, estar en un lugar donde se discuten temas de Estado, con los celulares arriba, en un grupo de personas que confían las unas en las otras, y que al cabo de un rato te equivocas al enviar el archivo y se lo mandas a otro grupo de personas con una grabación que nadie te autorizó, yo realmente no me imagino un episodio peor pensado, peor ejecutado y que genera más daño, ¿no? Claro, pero el error para mí es grabar, porque si tú tienes esa grabación, o sea, la posibilidad de error son infinitas. O sea, ¿quién no se ha equivocado en un grupo de WhatsApp escribiendo un WhatsApp que era para una persona? No haces eso. Por eso... O mandar un archivo cambiado. Por eso tú tienes... O sea, en este tipo sobre todo en este tipo de oficinas, reparticiones, tienes que tener procedimientos. Por ejemplo, celulares fuera. Obvio. Se toman notas por escrito, no sé. Y lo que sorprende es que no haya. Eso es lo que sorprende, que no haya, así como que alguien puede grabar, en serio. Completamente. Y yo, a diferencia de la Yasna, yo sí creo que el lenguaje en estas reuniones es ultra importante. Yo te quiero decir que estuve en 2 gobiernos, el gobierno de la presidenta Bachelet 1, el gobierno de la presidenta Bachelet 2. Y en reuniones de más de una persona, o sea, en reuniones de más de 2, en las de 2, yo creo que está permitido más o menos que uno hablará con el nivel de confianza que tiene con la otra persona. Pero en una reunión de trabajo donde está presente la más alta autoridad de la institución, yo creo que el lenguaje es súper importante. Porque creo que hay un problema con las formas en general. Sí, pero las formas son... Mira, hay 3 espacios. La esfera pública, la esfera privada y la esfera íntima.
Entonces, y seamos En la honestos. íntima no nos metamos. En la Yo íntima- aconsejo que no nos O metamos. sea, a en la ese íntima camino. deja el celular en una caja Yo fuerte. creo Claro, que No te evita saquís la foto, foto, no te saquís foto, no te amiga, saquís amigo, selfie, evite amigo. la foto. Yo creo que este Menos es el grabación. dormitorio de la Cancillería. Esto no es una reunión de jefaturas, esto es una reunión de pasada. Se nota que están pasando no, por aquí. no, No hay- no hay- yo- Eso- bueno, pero, sí. pero a mí hay otro No, tema eso que no me hay, preocupa. eso yo tampoco creo que No, si nosotros no, como periodistas deberíamos aceptar que hay reuniones privadas en el Estado. En un No hay edificio público. Bueno, pero reuniones las hay, privadas. las hay. Entonces debatamos Pero- lo que hay que debatir. Claro. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Las hay, Claro, de hecho, pero este es un equipo íntimo, es un círculo muy, muy estrecho de colaboradores, al menos eso se infiere del lenguaje. Pero- si todos sabemos que el lenguaje profesional en una reunión de trabajo tiene otra estatura, ninguna Otra de nosotros estética, en claro. una reunión de trabajo formal tiene ese lenguaje. Así Pero es. si yo las invito de aquí al After Office y vamos a tratar asuntos del programa, pero después seguimos hablando de otra cosa, y nos toman 6 minutos de esa conversación. Sí, pero estamos en un bar. Porque al after office Claro. iríamos a un bar, no es invitar a Oh, tomar no, té. sé que abajo dan unos copetes. Vas a tomar a un lugar público, ¿no? Pero en una institución de gobierno, donde todas las personas que estaban ahí tienen cargos institucionales. La embajadora Muñoz, nombrada por este gobierno, es la jefa de gabinete de la canciller. El otro señor es el jefe de Relaciones Internacionales. El secretario de Relaciones O sea, no Exteriores. habían, todos tienen como Cargos. cargo institucional. Está la institución representada ahí. Entonces, yo creo que ese es un lenguaje que yo, si le pudiera aconsejar algo a la canciller, le diría que por suerte es la que menos groserías dice en ese audio, mantener Yo no creo que no formas. se puede juzgar el Sí, ámbito bueno, íntimo yo de la creo que ese misma es un manera tema que el- debatible Muy porque íntimo. no es efectivamente una reunión informal, pero con personas con cargo y todo. Lo que sí evidencia es que hay una falta de prolijidad en el Completamente. sentido de no prever los riesgos, porque podemos estar efectivamente en esta reunión digamos, no pública, pero no se tratan asuntos públicos, pero una reunión a puertas cerradas de un equipo de gabinete, donde tú das por sentado que nunca te vas a pelear con nadie ahí en esa mesa, que nunca nadie va a escribir una memoria y va a salir abriendo el tarro. Entonces, ese es para mí el tema. No te das cuenta que, digamos, hay mucho interés por todo lo que ocurra en la Cancillería en particular, porque distinto es si esto fuera, no sé, una oficina de la Junji, tal vez no tendría ese peso, pero es la Cancillería. Entonces, hay que, digamos, comportarse a esa Completamente. altura. Ya, Y yo- no, para no seguir redundando, Sí, porque está solo claro quiero- que es garrafal, que el error no tiene No, pero nombre. yo quiero agregar una sola cosa. Cuando tú llamas al Ministerio Público, hoy día en la mañana estaban los autos de la PDI estacionados afuera de la Cancillería. ¿Por qué? Tienes que investigar al menos los celulares del trabajo y personales de cada una de las personas que estaban en esa Es que es lo reunión. que te digo yo. O sea, ese audio, ¿a quién más le llegó? ¿Y cuántas ¿Y otras cuántas grabaciones otras hay? grabaciones hay? Claro, si este era un modus operandi, voy a grabar. Mira, para mí hay otra derivada de esto que es bien grave, porque sí es una decisión política, porque esto no es una decisión política, esto es un error Torpeza. garrafal, no es una decisión política. Lo que sí es una decisión política es la reacción que tuvo el senador calificado como amurrado y que tuvo una reacción que le hace harto honor a ese adjetivo, cuando dijo que la Cancillería está dirigida por un grupo de novatos irresponsables que se concertan de manera vulgar para dañar la imagen de un embajador de un país amigo. A ver, es evidente que esto es garrafal, es aberrante, ya, y no vamos a echar el rosario porque esto sí es público y no es privado, entonces no queremos hablar. Pero creo que ese fuego amigo, cuando tú estás en un problema político de la envergadura de lo que generó esta situación, si el efecto no está en discusión, ¿qué es eso?
O sea, ¿qué Bueno, clase pero es de que parlamentario de la esos son de los tu daños gobierno? son los daños colaterales, porque así a ti te llaman amurrado en una reunión y te das cuenta que te están pelando. No te seguía O amurrando, sea, pues, no te seguía amurrando. Pero Te son amurráis seres más. humanos, pues. Te amurráis más. Veamos como nuestra historia No, política, no, lo que pero es pasa después. déjame po. terminar el punto. El punto aquí es que esto es parte de una narrativa que ha intentado instalar en algunos aspectos de modo correcto, en otros de modo bastante petulante, en mi opinión, de que ellos son los cabros chicos inexpertos y nosotros somos los que sabemos gobernar y los que los venimos a salvar. Y creo que en esa generación está este senador. Completamente. Bueno, pero le diste, pero el tema es que Matus- tú le diste Matus- la cuestión en la boca. Matus po. mutis. Ya. Y solo para terminar la idea, y además que se me va el hilo cuando me hacen Ya, eso, perdón, porque perdón, yo también tengo a esta ya, hora del ya. viernes, pero resulta que este equipo son todas personas de larga trayectoria en los gobiernos anteriores. Entonces, no son novatos, no son inexpertos y nos estaban concertando para dañar la imagen. Estaban en una reunión de trabajo definiendo una estrategia para enfrentar una desubicación de un embajador. Entonces, esa crítica me parece que es pertinente en un opositor, pero en un senador de gobierno me parece destemplada. Ay, por favor, Guido Girardi salió con la lista del indulto. También, pues es que O es la sea, misma generación. Pero es que cuando tú le estás dando un elemento para que se planteen así, o sea, es lo que tú tienes que esperar. Ya hay un tono sentado de ciertos personas que participan en el gobierno y se sienten totalmente libres de criticar y tirarle la mesa al gobierno. Y ese es un problema político de conducción. Y eso va a seguir. No es solamente decir aquí, no se debe amurrar, por supuesto que se va a amurrar y por supuesto que te lo va a cobrar doble, te lo va a cobrar triple, porque Sí, tú pero pa' cometiste el callado, error. pa' callado. No, porque para callado no Ya, Paula, redita, para cerrar po. esto, porque quiero también ver lo de Perú, que está también vinculado con él. Nada más, ya, No Perú. tengo nada más que decir Perú. del amurrado. Perú, se amurró la canciller de Perú, se amurró, por supuesto, la presidenta de Perú, porque el presidente Boric le dijo un par de cosas bastante fuertes, pero a mí me parece que no es injerencia en asuntos internos, no es injerencia extranjera de asuntos internos, cuando se trata de valores civilizatorios que conciernen a la humanidad, como las violaciones a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, creo que también hay una sobrereacción que, por supuesto, el gobierno ofendido tiene que tener, la prensa local tiene que tener, con esta portada del, ¿cómo se llama el día? ¿Correo? El Correo de Lima. Pero también el juicio interno, el juicio diplomático, tiene que estar a la altura de que el presidente también increpó a los presos políticos en Nicaragua y a las violaciones a los derechos humanos de Venezuela. Y nadie criticó eso. Entonces ahí también me parece que hay un sesgo muy notorio, Paula. O sea, yo creo que esto es una estrategia política del gobierno peruano. En general, yo no sé si ustedes han ido a Perú, me imagino que más de alguna vez, realmente no nos quieren mucho en Perú. Hay un cuento con los chilenos y las chilenas. Desde la Guerra del Pacífico. No nos bastante portamos, justificado, exactamente, no hay nos que decir, portamos muy sí. bien, fuimos bastante Brutos, campeones brutales, y brutos. sí. Entonces, cuando estás en un momento de crisis tan severo como el que tiene la presidenta peruana en este minuto, poner de adversario político al presidente Piñera te genera Al presidente Boric. Perdón. ¡Oh! Charararán. Inexperta. Viernes 28 de enero. Esto no es grabado, ¿no es cierto? ¿Dónde están los tragos? Podemos retroceder al presidente Boric. Generas ahí, yo creo, un tema como de defensa más nacionalista. Entonces yo lo veo por ahí, desde el punto de vista de la Cancillería peruana, que, digámoslo, es una Cancillería bien hábil junto con la Cancillería de Brasil. Son dos cancillerías conocidas como... Donde los periodistas no graban las reuniones. Donde probablemente un episodio como este, porque como diría Matu, tiene procedimiento, tiene carrete. Claro. Y luego yo creo que el presidente Boric, yo pienso que está a veces un par de tonos más arriba de lo que debiera estar. Yo tengo grabada una cuña de que los vamos a perseguir como perros, que me resulta una cuña como probablemente súper ajena al vocabulario del presidente. Eso es lo que me pasa. O me revela un presidente que no sé si me gusta mucho. Yo voté por el presidente Boric, a mí me gusta,
pero me parece que es altisonante. Se destempla. Que todavía no modula y no logra comprender que en la boca de un presidente o una presidenta hay palabras que resuenan más fuerte. Y yo creo que la cuña de Perú también está como pasados pueblos. Porque tú puedes hacer, como dice la Yasna, una defensa de los mínimos, de los pisos donde uno construye la convivencia, pero lo haces por arriba. No lo haces señalando. Aquí eso es público. Claro, y aquí aquí de nuevo toma importancia lo que puede hacer Cancillería, porque uno supone que el presidente es aconsejado, y aquí es donde a uno le da miedo, porque uno no sabe si el presidente salió a hablar, digamos, de lo que le salió de la guata, o hubo un consejo, porque entonces cuando hay un consejo y uno toma en cuenta lo delicado que son las relaciones bilaterales, bla, 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 entonces decide qué va a decir, y en lo que va a decir cada palabra cuenta. Así es, tal cual. Y ese libreto es el que parece que no se Ahora, dicen trabaja. Los mentideros de Palacio que el presidente es muy bueno para tomar las minutas y tomar los discursos y meterle mano. O sea, los presidentes tienen equipos, los famosos segundos pisos, donde además hay un señor que está a cargo de las relaciones internacionales que aparece mencionado en el audio. Figueroa. Que Figueroa, el más inteligente de todo, porque Calladita. decidió que por ningún motivo él iba a decir que sí o que no. Yo creo que estaba mirando el celular. Aterrado. Que nota de voz. Pero bueno, entonces las personas le preparan. Tú viajas con una carpeta, la Cancillería te prepara todos los acuerdos que tiene. O sea, súper preparados los viajes internacionales. A mí me sorprende mucho y positivamente el trabajo de Cancillería. Y también van notas. Y también los presidentes pueden meterle mano a sus notas. Dicen que este presidente le mete mucha mano a las notas que le preparan y le pone su... ¿Por qué? No, él siempre dice, no puedo leer algo que fue escrito antes de escucharlos a usted, entonces ahí reacciona. Oye, proceso constituyente. Ya está el comité de expertos, donde se consuma lo que sabemos. Esto es un equipo de políticos, de partidos tradicionales además, porque ni siquiera metieron a amarillos y a demócratas, se quedaron así como, y ese era el pago de Chile, pero además me llama la atención que esto llegue al exceso de pero son todos con representación parlamentaria. Sí. Ese es el corte. Sí, pero demócratas tiene 2 senadores. Que son de 6. Pero necesitaban 4 para nombrar uno. No, pero ellos tenían un acuerdo de ser apoyados para poner dentro de los cupos que le correspondía a Chile Vamos a uno de ellos. De hecho, sondearon a Mariana Elwin y a Sebastián Edwards. Realpolitik. Pero era un acuerdo que me imagino que va en el paquete de un nuevo aliado que llega a la casa pidiendo algunas cosas, pues si no, no te alías. Pero me llama más la atención otra cosa, llegar al exceso de poner a 5 exministros y ex subsecretarios, como lo hizo Chile Vamos. O sea, yo creo que eso es un abuso de un acuerdo que es razonable de poner a personas con experiencia política, trayectoria política y pertenencia a un determinado proyecto político, pero de ahí abusar para que los expertos sean los mismos que fueron tus ministros y tus subsecretarios, me parece que hay un exceso en eso. Bueno, yo quiero decir que en ese pecado están todas las fuerzas, porque si uno revisa la lista de expertos, por supuesto que hay mucho título, posgrado y todo, pero casi todos han tenido alguna responsabilidad pública o asesores o han trabajado en alguna repartición. Hay algunos que han sido ministros, pero esto es inevitable de la forma en que se decidió hacer. O sea, ¿a quién van a nombrar los políticos como expertos? A los suyos. Entonces, esta discusión de si tuvo o no tuvo cargo es bizantina, porque ya saquemos al ministro, pongamos al experto de libertad de desarrollo. Pero tú puedes hacer un esfuerzo por poner a una persona con títulos que no haya sido un operador o un reconocido, son ministros, o una reconocida autoridad de gobierno, porque figura ahí como experto. ¿Pero por qué te molesta tanto? No me molesta. Creo que es un abuso respecto a la ciudadanía, porque si bien hoy día a nadie le importa mucho esto, no importa nada en realidad, en algún minuto, cuando la gente tenga que ponerse frente al producto de todo esto, va a ver quién lo hizo.
Cuando se y habrá decidió un que iba a juicio. haber un comité de expertos, 12 nombrados por la Cámara y 12 nombrados por el Senado, era obvio y evidente que esos expertos iban a ser cada uno de su... Sí, pero no hay ningún cuidado, porque primero hablaron de premios nacionales. Tiene que haber un poquito más de finura en hacer O sea, lo yo que tú prefiero tienes, que no haya lo que para que se se decidió vea. hacer. Pero tiene que haber un poquitito más de delicadeza. Sí. Poner a alguien de regiones, poner a alguien de un pueblo originario, una cosa poca, ¿no? Sí. Pero ¿sabes lo que estaba pensando en lo que decías? Y yo creo que a esta altura del partido estamos en un brete, estamos en un lío grande, porque el gobierno quiere nueva constitución y nos pegamos un súper chascarro. La ciudadanía aparentemente quiere una nueva constitución, pero castiga mucho la manera en que nos hemos tratado de poner de acuerdo para tener una nueva constitución. Entonces, cuando tú pones ex ministros o ex subsecretarios, yo creo que la ventaja que tienen las autoridades es que estuvieron en el gobierno y tuvieron que negociar con los otros o con las otras personas. Y por lo tanto, saben como las velocidades y los valores de los acuerdos. A diferencia de si tú pones, lo que fue un poco el proceso constituyente, en que efectivamente había una altísima representación de personas que nunca habían estado en espacios de poder, pueblos originarios, personas representantes de movimientos sociales. Fue imposible ponerse de acuerdo, porque fue imposible ceder. Sí, entonces, yo creo que la capacidad de ponerse solo de acuerdo... para terminar, Yasna, la idea de poder tener gente que ejerció, que tuvo que negociar, que estuvo en la política, y la política es, yo te doy 3, dame 2, te doy 1,5, consensuemos que 2 para cada uno, ya, la mitad tuvo, ya, listo, un acuerdo. Tienes que tener capacidad de acordar, tu palabra tiene que tener un valor y tenés que tragarte hartos sapos cuando negociáis. Yo creo que en este grupo de expertos, si tú tienes gente que ha hecho esa negociación, puede fluir un poco más. Pensando en lo que decías tú de que lata que sean exministros y ex subsecretarios, yo creo que tiene ese valor, ¿no? Que les ha tocado negociar. Yo creo que compartimos la idea de que esto es un proceso que se ejecuta por un canal que es de la política tradicional, con todas las virtudes que tiene la política tradicional. Si no me parece que eso sea un vicio. Pero creo que hay que tener cuidado con formas, justamente porque venimos de un proceso que fracasó por formas. Entonces, que la forma no política, independiente, chasconeada, pluriclase, pluricultural, no haya resultado, no significa que te tienes que ir al otro extremo con la brutalidad que a mí me parece que se está implementando. O sea, creo que por eso... Entiendo el punto de que tiene que ser un cuerpo político que articule acuerdos, porque de eso se trata, además tiene que trabajar con 3/5, es un tremendo quórum. Pero voy a ir a otro punto que me preocupa más, y es que el Comité de Expertos y el Consejo Constitucional que vamos a elegir en mayo, ¿no? Sesionan y resuelven por 3/5. Y eso te asegura que más allá de que aquí hay una mayoría conservadora sin lugar a duda, porque son 12 de derecha, 10 del oficialismo y 2 demócratas cristianos, y los demócratas cristianos, bueno, ahí hay una distribución interesante, porque está Alejandra Kraus, que es del mundo más bien de... más chascón. Sí, bastante más chascona. Más socialdemócrata. Sí. Entonces ahí podría dividirse uno y uno. De pero hecho, todas estaba maneras era presidiendo... ¿Cómo se llamaba donde estaba antes Vidal? Chile 21. Chile 21. Sí. Era la presidenta de Chile 21. Sí, que es más bien de la socialdemocracia. Sí. Pero en el comité de admisibilidad, que es este jurado, VAR, como lo queramos, que va a ver si los reclamos, si los bordes se cumplen o no, ese no sesiona por 3/5. Ese sesiona por mayoría simple. Y por lo tanto, la relación de fuerzas que hay ahí es 7 de derecha, 6 oficialistas y un DC. O sea, en el mejor de los casos para el mundo de la centroizquierda, si la DC, no me acuerdo si es mujer, se alía con el resto de las fuerzas oficialistas, va a haber un empate que alguien va a tener que dirimir. Y eso me parece delicado, porque ahí hay una distribución, y vuelvo a repetir, sesionan por mayoría simple. Entonces, y además que esa es la entidad a la que probablemente los medios le van a prestar menos atención. Y ahí va a estar la cocina en realidad. Porque ellos, digamos, son los que ponen los márgenes, el framing y son los comisarios del proceso.
que el otro proceso no tuvo comisario. O sea, tú podéis tener 3/5 en los expertos y en los elegidos, pero si no tenéis la mitad en el comité de O sea, admisibilidad... el comité de admisibilidad puede decir este punto, este artículo acordado aquí por los expertos y por los consejeros No electos, da. no da y fuera. Pues. Ahora, y adiós. ellos son como una especie de tribunal constitucional. Y si uno mira sus carreras y si mira sus publicaciones, en general son personas estudiosas, son personas, no son unos como locos o locas descabelladas o descabellados. Y por lo tanto, son resultado de la farra del primer proceso constituyente, ¿no? Son el resultado de ese momentum donde todo era posible y todo se podía refundar, que claramente yo voté apruebo y pertenezco al 38% y mi voto de apruebo no era porque me encantara el texto, es porque me parecía que era un voto político finalmente. Bueno, creo que también sería en algún momento una buena ocasión para analizar el proceso constituyente, porque yo no concuerdo contigo que haya sido una farra, pero bueno, eso nos daría para un programa entero. Pero ¿podemos darle una farra nosotros? Sí. Démonos una farra. Música. Cariño mío, de Lástor Casas. Bella. Bonita la canción. La cueca, Bonita. es una cueca. No, además, yo no conocía este grupo, es romántico y es interesante llevar el romanticismo femenino a la cueca. Si la cueca no, son totales estas cabras, yo las amo. Están siempre en el Bar Victoria, que también lo conduce una mujer, así que ahí se los recomiendo. Yeah. ¿Dónde queda el Bar Victoria? El Bar Victoria queda en Carlos Valdovinos, pasado la carretera. Ah, vale. ¿Y ahí graban? Si tú querías grabarte, o sea, te podías grabar dando jugo a voluntad. Oye, casi se cerró la legislatura. Digo casi porque van a tener que el lunes votar el estado de emergencia porque lo rechazaron y entonces no puede no haber estado de emergencia, o por lo menos ese es el consenso, así que a pesar de que se acabó el proceso legislativo y debieran los parlamentarios entrar en receso, el lunes van a tener que tener una reunión. Van a tener que trabajar un día extra. Sí. No, se han trabajado harto esta vez. Sobre todo al final, porque con tanta acusación constitucional les quedó muy poco tiempo. Pero yo quiero destacar lo siguiente. Se supone que el proceso constituyente, con los marcos en los que quedó, era una suerte de compensación a darle cierto espacio a las reformas sociales. Pero resulta que en las comisiones se aprobó, porque la derecha tenía minoría, la reforma previsional y la reforma tributaria. Y la derecha, digo porque no es la oposición, la Democracia Cristiana sí dio los votos, votó en contra de la sola idea de legislar. Que es claro, ellos dicen, no, esto es una señal de rechazo, vamos a retomar la conversación, etc. Pero votar en contra de la idea de legislar es, no quiero que se hable este tema, quiero que todo se quede igual. Entonces a mí me pareció muy peligroso. Bueno, es que las AFP han recobrado unos bríos que te encargo y la cantidad de plata que se está gastando en lobby, en publicidad con nuestras comisiones, hay que decirlo, pero bueno, se están, digamos, se sentían muertas y vieron este espacio para revivir y han vuelto con todo su brío y por supuesto yo creo que están exigiendo... cuando tú rechazas la idea de legislar, por supuesto que a lo mejor después la vaya a aprobar, pero el portazo les permite negociar desde mucho más atrás. O sea, el gobierno para obtener esos votos tiene que entregar más de lo que hubiera entregado si el proyecto pasa. Y es una estrategia vil, podríamos decir, pero que se usa. Muy recurrente. Muy recurrente. Pero es interesante cómo lo que duran las muertes en la opinión pública, ¿no? O sea, el clima de opinión pública, cómo puede cambiar tan rápido. Acuérdense, antes o durante el estallido social, esta idea de las AFP, a propósito de lo que decía la Ale, de las AFP como el enemigo público número 1, pero luego vino la pandemia y resulta que uno descubrió que podía sacar la plata de la AFP y que la plata existía, que estaba ahí, que tenías unos millones y que es tuya, ¿no? Esta idea endemoniada de que cada uno se salva con sus propios ahorros, que es una idea
terrible, porque es el antónimo de la solidaridad, efectivamente. Entonces, los hechos se concatenaron de tal manera que terminaron, los que sacamos fondos, yo saqué fondos, y saqué muchos fondos para pagarle a mi nana, que le tenía ahí una deuda en ¿cómo se llama? ¿Imposiciones? En imposiciones. Entonces, con mi plata saldé su deuda y ella pudo sacar su fondo. Entonces era como un acto bastante solidario de mi parte, encuentro yo. Y legal, porque tengo que pagarle las cotizaciones. Entonces, una vez que eso pasó, las personas dijeron, tengo plata, la plata es mía, la puedo girar. Y por lo tanto, no estoy disponible a ningún proyecto que sea, yo te pago a ti, que eres más joven, o que eres más viejo, o que eres mujer. Entonces, es muy sorprendente como un proyecto que tenía la idea inicial de reventar el sistema, y entonces todo el mundo sacaba la plata porque le vamos a reventar a las AFP, hizo así, claque, con una pandemia, y se transformó en aquello que, como dice la Ale, las revivió nuevamente. Y entonces hoy día, para el gobierno es muy complejo instalar la idea, por ejemplo, de la solidaridad, porque las AFP lo que han hecho es instalar como antónimo, perdón, esto es tuyo y además se lo puedes heredar, cosa que es muy mentirosa, porque finalmente hereda un porcentaje muy pequeño de la gente. Es falso, porque además las personas que tienen posibilidades de heredar, que es como el 2% de las personas, no tienes que tener descendientes, o sea, tienes que ser una persona solitaria en la vida, podría eventualmente heredar, pero los procedimientos son tan engorrosos que casi nunca nadie cobra esa herencia, que no te las pagan al tiro, te la pagan en cuotas. Ya, bueno, hay gente que tiene herencias de 10 lucas mensuales. Tal cual. Sí. Entonces, bueno, Tal cual. X. Pero el proyecto sí tiene, lo que a mí me pasa, lo que yo he visto en esta segunda etapa, es que se perdió la capacidad o la posibilidad de debatir realmente lo que son los temas, porque no es cierto tampoco que el proyecto de reforma previsional acabe con la idea de que tus recursos son tuyos, sino que tienes una pichicata, o sea, a todos nos mejoran las pensiones con la propuesta de gobierno. El 72% podrías, en general, la mayoría de las personas tener una tasa de reemplazo de 72%, que hoy día con raja es 35%. Con suerte, entonces, desde el punto de vista utilitario e individual, te conviene el proyecto de gobierno. No es un proyecto para que tú recibas una menor pensión en favor de otro que va a recibir una más alta. No es cierto. Las mujeres salimos completamente beneficiadas y todo, pero ¿dónde está el espacio para mostrar y debatir esto con datos? Hay una conversación sobreideologizada completamente, que carece de toda información. Entonces así no es posible mostrar nada. Las AFP se subieron al caballo del rechazo, pero también obvian el hecho de que tú no puedes retirar toda la plata. O sea, la plata que se retiró es, en el mejor de los casos, en el caso de las personas con menos ingresos, todo lo que tenían. Uh-huh. Esas personas retiraron todo lo que tenían. Y son muchas. Es la mayoría. Y si no tienen nuevos ingresos, no tienen más fondos. Y los trabajadores que tienen ingresos más altos tampoco retiraron el 10%, porque es el 10% de 40 millones. Si tú tienes 80 millones, es el 5%. Entonces ya retiraste un 15%, pero las AFP no están dispuestas a nada más. Y por eso después se bloquearon todos los otros proyectos y, pues bueno, por los efectos económicos internos y toda la argumentación. Pero no es cierto que la plata esté ahí. No es cierto. Las AFP se endeudaron con el Banco Central. El Banco Central le dio la plata a la AFP para pagarle a los afiliados y así evitar que tuvieran que salir a vender los activos. Entonces, hay una cantidad de falacias en este tema que no hemos tenido la posibilidad de debatir con hecho. Entonces, ¿con qué va a opinar la gente? Con el guantón de barba que dice te van a quitar la casa. Claro, Esa por eso es te la digo información. que es muy interesante cómo la opinión pública es súper frágil desde el punto de vista de sus movimientos. Entonces, vives de consignas, te informas poco, pero las consignas pueden ser súper efectivas. Entonces, no más AFP tuvo un momento de gloria. Del no más AFP a hoy día han pasado, ¿cuánto? ¿2 años y medio? Claro. Y la situación es
súper O sea, distinta. no más FP empezó, acuérdate, incluso antes que el Antes del estallido. Sí, pues, no, sí. antes que el movimiento estudiantil, Sí. incluso. Fue como la primera No, pero, gran pero, marcha. Pero estuvo su momento. pero su Pero momento tuvo- de gloria fue Sí. antes del estallido. Sí. Entonces, en 2 años y medio, con un gobierno que lleva todavía ni un año, tú lo que tienes que hacer es entender que el contexto de país no es el mismo contexto de cuando tú armaste tu programa y dijiste, no. Las personas tienen una evaluación diferente, equivocada, sesgada, con poca información. Pero la evaluación que tienen las personas hoy día, y a mí eso me sorprende profundamente. En todo caso, yo pienso que ahí se ha adoptado una estrategia bien acertada, justamente para enfrentar ese escenario, que yo creo que sí lo tiene claro, por lo menos la ministra No, la ministra del lo ha hecho Trabajo, estupendo. Jara. porque situó, Es maravillosa. Es estupenda. ella Es estupenda. supo situar el debate frente a esa adversidad, dijo, ok, díganme ustedes, ya no paguemos solidaridad, no distribuyamos intergeneracional ni intergeneracional, pero ¿cómo van a subir las pensiones? O sea, de acuerdo, negociemos todo lo que quieran, presenten otro proyecto, pero ¿cuánto van a subir las pensiones? Tiene que Y tener eso la condición de subir al menos lo mismo ahora o más y ahora. Claro. que el proyecto Claro. actual. Y eso no es viable sin el No. proyecto actual o No, sin algún tipo de mixtura respecto a la capitalización. Porque además individual. también, sinceremos la realidad, el 70% de las pensiones la está pagando el Estado, Sí. no las AFP. Y Claro, con la pilar PGU, solidario. que además El PGU. descomprimió. Ese es otro elemento del escenario que no hemos mencionado. Y es que además de la emergencia como más en gloria de las AFP, se descomprime la pobreza extrema en la que estaban algunos y algunas jubilados, porque la pensión básica, la pensión garantizada universal, quiero decir, Subió. elevó un poquito la situación. Y hay además una perspectiva de llegar a 250 más el básico que se haya tenido. Entonces, algo descomprime, algo, pero sigue existiendo. Claro, y eso de una manera horrorosa beneficia a la AFP, porque la AFP no tienen, o sea, no está el caso para demostrar, mira, este pensionado, porque si estuviera solo la AFP, serían pensionados de 10.000 pesos o de 0 pesos. Mm. Pero como está el aporte estatal, queda la impresión de que este es como el Mercedes-Benz que hablaba Piñera. Piñera. O Ahí, sea, sí- ahí sí Piñera. ahí sí Piñera, el otro Piñera, claro. Piñera. Entonces se produce una imagen distorsionada en la realidad. Y lo que no se muestra es que si el Estado tiene que cargar con todo este peso, necesita recaudar. Pues, si es, Bueno, es y si también básico. te rechazan la reforma tributaria, entonces, ¿qué? Y súmale, Exacto. perdona, súmale los fondos de pensión para las Fuerzas Armadas, Que no se han modificado, por que supuesto. o sea, sus tasas de reemplazo son cercanas al Al 90%. 100. Bueno, claro, O sea, dependiendo. Ese fue otro contraargumento, porque el emplazamiento de la oposición era, bueno, pero díganos cuál es la tasa de reemplazo de su proyecto. Entonces, bueno, explicaron que no era el punto y además tenía demasiadas variables y no querían cometer el mismo error que la reforma de Piñera, Sí. de decir esto va a tener no sé qué tasa de reemplazo en circunstancias que dependen de demasiadas variables, pero sí el punto es cuánto suben. Y No, pero se insiste en dijeron, esa yo he demanda. visto información, tasa de reemplazo 70-72%. Claro, pero con una estimación, por algo la oposición lo saca el pizarrón con esa, de no ese dato, pues queremos ese dato y no está bien calculada esta reforma, etc. Ahora, yo creo que la reforma tributaria y la reforma previsional y las 40 horas solo nos muestran al ritmo que van, incluyendo el estado, o sea, la votación sobre los estados de excepción, que todo va a ser muy complejo, ¿no? Y que las fuerzas en discusión no le van a dar tregua al gobierno. El gobierno no tiene mayoría en la Cámara, o sea, en el Parlamento, va a tener que negociar mucho. Y, por otro lado, la oposición está en una posición de no permitirle mucho vuelo al gobierno. No, claro, no quieren que el gobierno se lleve ninguna medalla. Entonces, Así ahí es. está que hay espacios evidentes donde podrían avanzar Así la es. agenda de seguridad y otras donde no hay diferencias ideológicas, No. ni sustantivas. políticas, ni sustantivas, pero no le quieren colgar la medalla Ahora, al digamos que la mesa de seguridad fue el propio gobierno el que tiró el mantel, para ser justa, gobierno. ¿Por qué? con los indultos. Sí, pero sí, claro. pero yo creo que a estas alturas, sí, y Sí, la reacción sí. era evidentemente Era evidente, previsible, pues si la dejaste picando pero la pelota. también está significando un costo para la derecha, porque ya es demasiado, o sea, Yo siempre dudo de los costos para la derecha, fíjate.
No, yo creo que sí, porque es la del picado. O sea, no quiero conversar, no quiero conversar porque tú hiciste un indulto y entonces ahora arréglatelas tú. Y además con el argumento de que, bueno, debatamos esto en el Congreso, ¿para qué necesitamos una mesa de diálogo? Presenten los proyectos y ahí los conversamos. O hacemos una mesa de negociaciones de parlamentarios en el Congreso. O sea, el parlamentarismo, porque eso significa que claro, como si no existiera el colegislador que es pero te va y el paseas al ejecutivo. gobierno. O sea, no le das oportunidad al gobierno de mostrarse. O sea, hoy día pegarle a Carolina Toá como una de las figuras mejor evaluadas es un negocio muy rentable para la derecha. Sí, pero está en el Congreso 4 proyectos que están presentados recién. Bueno, uno es el de infraestructura crítica, que me gustaría que lo conversáramos y que está aprobado, está despachado, va a ser ley cuando se publique. Pero está además la ley anti-extorsión, anti-sicariato y anticrimen organizado, que tipifica, aumenta las penas, etcétera. También se envió un proyecto de ley para darle más facultades a Gendarmería, porque estamos claros de que hay un nuevo fenómeno y es que buena parte de los delitos se articulan desde las cárceles. Más facultades. Y en tercer lugar está el proyecto de mayor intensificación del control de armas, eleva las penas para quienes porten armas sin tener el permiso respectivo. Entonces, eso está. Lo que pasa es que, claro, con esta campaña, que es muy eficiente, se invisibiliza. Pero no es que el Ejecutivo no esté teniendo iniciativa política en materia de seguridad. Más bien creo que está teniendo demasiado, y ahí me gustaría invitarlas a conversar sobre el proyecto de infraestructura crítica, porque me resulta muy sorprendente que el comandante en jefe del Ejército emplace al gobierno y al Parlamento a tomar en consideración que ellos no están para cautelar el orden público y que el gobierno tenga que defender que sí se los necesita para cautelar el orden público. Me parece que se produjo una inversión de roles respecto de la concepción del rol de las Fuerzas Armadas y las complicaciones que tiene situarlas en un espacio para el que no están preparados. En que el gobierno defiende la postura que tradicionalmente era más conservadora y el Ejército defiende la postura que tradicionalmente era, por lo menos, un enfoque más de estándares internacionales. No sé cómo lo ven. Bueno, yo creo que evidentemente el gobierno quiere poner a las Fuerzas Armadas en el control de fronteras. A mí eso me parece que no está fuera de lo que ocurre en muchos países, digamos. No es orden público, no es la misma concepción de orden público de las Fuerzas Armadas controlando las protestas. Es un resguardo, digamos, de fronteras y donde obviamente puede haber amenazas a la seguridad. Es más aceptable en ese escenario el concepto de seguridad nacional. ¿Por qué ahora el ejército no? A mí lo que me sorprende es que el ejército no quiere asumir ese rol. Entonces, ¿qué pega quieren hacer? Porque ya, bueno, todos defendemos que no hagan orden público, pero no estamos en guerra, no tenemos escenario de guerra. Tienen súper buenas pensiones, ¿qué van a hacer? Me sorprende, yo creo que no es que no quiera, si en ese sentido Iturriaga es un opinante. Es bien opinante, ya desautorizó en una oportunidad al presidente, es un hombre de paz, es muy feliz. No estoy en guerra con nadie. No está en guerra con nadie y tampoco me interesa cuidar la frontera, pero no, y además desautorizó a la ministra de Defensa, pues ella estaba en esta comisión defendiendo el proyecto que mandaban los militares a defender a cuidar las fronteras y él dice, bueno, es que esto desnaturaliza nuestra función. Entonces, bueno, la ministra como que se submarinió porque la alternativa era renunciar, creo yo. Sí, yo siempre miro debajo del agua, porque yo creo que cuando los militares hablan y sacan estas declaraciones, y puede que sea como un chascarro cualquiera, pero yo tiendo a pensar que los militares cuando hablan de esto y desautorizan al gobierno, están haciendo una señal que para mi gusto eso no se debe hacer. Ahora, son mensajes. Sí. O sea, ellos o se sujetan o no se sujetan al poder civil. ¿Por qué tiene que estar el ejército opinando dónde debe estar o dónde no debe estar? Sí, pero son mensajes, y eso hace mirar debajo del agua, sí, porque efectivamente hay molestia en alguna parte. O con su autoridad civil, porque trabajemos mucho mejor esto que vas a presentar. Claro. Como no lo has trabajado bien conmigo, yo te voy a tirar. ¡Pup! Claro. Bueno, ahí la pregunta es por qué lo invitan a la comisión del Congreso. Pero eso lo invitan los parlamentarios. Sí, pero ¿y por qué acepta la ministra que se ha invitado una persona que es subordinada a ella? No, pero ahí le hicieron, digamos, obviamente que
yo no creo que ella haya sabido a qué iba a ir a decir eso. Yo creo que él le mandó ese mensaje, le tiró ese dardo. Sí, no te Claro, lo por creo. algo debe haber, o Ahora, con ascenso, el o contenido- con viáticos, nombramientos. ¿qué El anda a contenido de saber? lo que dijo es perfectamente atendible, o sea, yo le encuentro toda la razón. Toda la razón. Además dijo, ok, asumimos esa responsabilidad, pero entonces, dennos recursos, Prepárennos. infraestructura y preparación en el sentido de capacitación para asumir este tipo de funciones que no estamos preparados para asumir. No sabemos hacer un control de identidad, una serie de medidas que puesto en la frontera tienes que tomar y que no están, Ahora- no saben hacer. Ahora igual le tocó la oreja. Sí, pues uno que sabe que Le tocó el la discurso, oreja. una cosa es que el discurso sea correcto y todo, pero está esto otro detrás, porque es algo que él le podría haber dicho, ministra, yo pienso que tú, en esta reunión sin grabadoras, Y preparemos lo que vamos obvio. vamos a Y lo que, explicar. no, claro. lo que muestra es le que tocó no la hay oreja. fiato. No, que no hay fiato, no, o sea, Con le hizo- ella. le hizo le tocó la oreja, el Pero, codo y pero si, tú y te la pata. llevas, si tú te llevas bien con tu ministro o con tu ministra, no le Mm. haces eso en público. No, La pregunta es, ¿qué es llevarse bien? O sea, ¿cuáles son las concesiones que tú tenés que hacer a los militares para llevarte bien con ellos? Claro. Ahora, Es a una mí- gran pregunta. es una gran pregunta. ¿Qué hicieron los otros ministros de Sí. defensa? ¿No? Para llevarse estupendamente bien. Bueno, en ese sentido la ministra podría sí estar haciendo un buen trabajo en el sentido de tomar más decisiones desde el mando civil, sería lo adecuado. Tenemos ahí un déficit, pero no sabemos. Así es. Son Y ese la- tipo de cosas donde uno realmente necesita información Sí. de Ahora, inteligencia. para Veamos cachar. experiencia comparada, porque efectivamente estamos enfrentando una crisis humanitaria y una crisis migratoria que además ha ocasionado otra serie de problemas internos y la policía no está preparada para enfrentarlo. Pero si tú le vas a dar recursos a las Fuerzas Armadas para que hagan algo que la policía no es capaz o se ve desbordada, ¿por qué no le da esos recursos a la policía para que tenga más infraestructura y haga mejor lo que tiene que hacer? O sea, desde el punto de vista política pública a mí no me cuadra, además del principio de que las Fuerzas Armadas están para otra cosa. Es que yo creo que no llegan. No llegan con hora hombre, hora mujer. Claro, es que Son muy poquitos. ya tienen los efectivos ahí, pues ya no. Sí. No, de hecho están ahí, ellos están prestando movilización, logística, desde un decreto que firmó el propio Sebastián Piñera. Y además tienen reglas de uso de la fuerza que ahora el gobierno se comprometió a actualizar, porque también ellos son responsables jurídicamente, penalmente, de cualquier cuestión que suceda en el control fronterizo y que no sea legal. Si es por eso que tienen tanta reticencia. Ahora, a propósito, para empezar como a terminar con lo mismo que partimos con el escandalillo de Cancillería, el presidente estuvo en la CELAC en Buenos Aires y hizo una declaración sobre el tema migratoria muy, muy potente, Sí. que por supuesto, como está esta pelotera, Pasó colada. pasó con la... Pero claro, pero él dijo que no se puede así, digamos. O sea, él dijo Sí, basta. Basta, claro. O sea, Chile no puede seguir recibiendo esta cantidad, estas olas migratorias, no estamos preparados, saturamos los servicios, los colegios, los jardines infantiles, los servicios de salud, tenemos que parar, necesitamos ayuda, no pueden no aceptar devoluciones de personas a sus países. ¿Por qué digo esto? Porque la ministra de Defensa, con su conversación a propósito de llevar a las Fuerzas Armadas y poder empoderarlas para que haga control fronterizo, el presidente diciendo esto, y el militar diciendo, si nos van a Saliéndose- poner, Claro. no, Si nos van a poner... fortalezcan, Claro. no, y denos lo que necesitamos. Lo que quiero decir con esto es que siempre falta una mirada que junte las cosas. Porque, Claro. porque el ministro, o sea, la ministra de Defensa y el presidente están en línea. Pero algo pasó ahí que hizo que quien tenía que ejecutar la política dijera, oye, pero pucha, Ahora, respecto háganlo de- conmigo. Respecto Nos al están tema de la poniendo la música, responsabilidad chiquillas. internacional, y no voy a hablar sobre la música, también hay que ver, este era un conflicto con Bolivia. Sí, Es pues. con Bolivia que la frontera es más porosa y son los bolivianos los que impiden las reconducciones. Con Así Perú es. está perfecto, eso funciona bastante bien el control fronterizo, hasta ahora. Perfecto. ¿Qué va a pasar Una ahora? palabra a la que le temo. No sé si está Ya, perfecto. cállense, que pero- se Está acabó el bien. programa. Está bien, es una hipérbole Claro. periodística. Ya,
Paula Walker, 1.000.000 de gracias No, por muchas aceptar gracias a nuestra usted. invitación. Feliz. Fue muy interesante tenerte con nosotros. Te descabellaste, efectivamente, lo lamento por ti. No, un Espero que poquito. recuperes. No, tiene que venir más. Tiene que ir más seguido. No, pero estás con Azoy. Sí. Sí, sí, pero es que es del alma, es Sí, descabellada. sí, sí. Nosotros somos descabelladas. Formalita, del yo alma, soy más formalita. Cuerpo y alma. Alejandra Matus, 1.000.000 de gracias. Nos volvemos a encontrar en marzo. Nos vamos de ¿En vacaciones. serio? Era el último. Mira. Ahora sí. Chao.